Aló, ¿ya está la señal? A ver, déjame compartir otra vez. La- ya estamos en vivo. Pedimos una pequeña disculpita. Se nos fue la señal, pero creo que ya estamos en vivo otra vez. A ver, un segundito. Estoy tratando de ver el en vivo. A ver si estamos en vivo. Creo que sí. Ok, ok, les pedimos una sincera disculpa. Se nos fue la señal, pero ya estamos otra vez aquí de vuelta. Ok, estamos ya finalizando nuestra segunda parte del tema rebelión en el campamento o rebelión contra Dios. Ok, y estamos entrando en la recta final. Solamente me quedan unas cuantas gráficas, entonces me voy a ir de una forma rapidita y a los que perdieron la señal y se vuelvan a meter, pues bueno, nos van a encontrar otra vez, ya estamos en vivo. ¿Por qué no podía haber una reforma verdadera en la vida de las personas sabiendo lo que tenemos que hacer? Según Elena de White lo resumió de la siguiente manera. Número uno, la brújula moral ya está comprometida en el caso de muchas personas. ¿Qué significa eso? Que ya la brújula ya moralmente ya no apunta al norte, ahora apunta para todos lados, ya no percibe el pecado o las cosas malas que está haciendo. Dos, un rechazo a la influencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le habla, pero no quiere escuchar. Le cuesta trabajo escuchar al Espíritu Santo porque la brújula moral ya está comprometida. Tres, va a hacer confesiones, pero ya no van a ser sinceras porque no vienen directamente del Espíritu Santo. O sea, literalmente es el remordimiento, es la culpa, pero no es el Espíritu Santo el que los llevó al quebrantamiento sincero. Sí, la culpa te puede hacer decir cosas buenas o hacer cosas buenas aparentemente. Por ejemplo, Judas fue y entregó las monedas y las tiró y dice, ahí están, no las quiero. He entregado sangre inocente. Pero no fue el verdadero arrepentimiento que hizo que Judas hiciera eso, fue la culpa, el remordimiento. Y el remordimiento y la culpa lo llevó a terminar ahorcándose y finalizar con su vida. ¿Por qué razón? Porque el arrepentimiento no era genuino, porque ya su brújula moral estaba comprometida. Por lo tanto, esta clase de confesiones no son ni serán sinceras. Y el punto número cuatro es que los que ya tienen su brújula moral comprometida siempre presentarán excusas por el pecado. Siempre presentarán, bueno, yo soy así por esto, por aquello y por lo otro, pero nunca aceptarán que el problema son ellos. Además de eso, las personas tienen un concepto equivocado sobre la santa ley de Dios. Y ya en esta parte sí le voy a dar rapidito porque ya el tiempo se nos está terminando en nuestra meditación. Miren lo que sigue diciendo Elena de White. Donde quiera se predicara con fidelidad la palabra de Dios, los resultados atestiguaban su divino origen. El Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos y su palabra tenía poder. Los pecadores sentían despertarse de sus conciencias. ¿Recuerda la conciencia amortiguada o adormecida? Bueno, cuando se predicaba la palabra de Dios con el Espíritu Santo, dice ahí que las conciencias se despertaban. La luz que alumbraba a todo hombre que viene a este mundo iluminaba los lugares más recónditos de sus almas y las ocultas obras de las tinieblas eran puestas de manifiesto. ¿Por qué razón? Pues porque ahora podían ver nada más y nada menos lo que antes no podían ver. Y era precisamente, pues, lo que el Espíritu Santo les estaba declarando, que era pecado. Dice, con una profunda convicción se apoderaba de sus espíritus. Interesante, una profunda convicción se apresaba de sus espíritus
y sus corazones eran redargüidos de pecado y de justicia y de juicio por venir. Tenían conciencia de la justicia de Dios. Interesante, tenían conciencia de la justicia de Dios y temían tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. Y es ahí donde aparece el concepto de Dios usando su palabra, usando eventos o usando predicaciones para que la conciencia que ya está dañada moralmente empiece a ver con la luz de Dios finalmente el camino equivocado que la persona está siguiendo. Y aquí viene un asunto muy importante. El enemigo odia que se predique la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, al traer luz por el poder del Espíritu Santo, hace que esa conciencia poco a poco vaya apuntando otra vez hacia el norte. O sea, que empiece otra vez a entender y reconocer que lo que está haciendo está mal. Es lo que le pasó al hijo pródigo. Dice que un día volvió en sí. ¿Qué significa que volvió en sí? O sea, es como que vino el Espíritu Santo y le hace ver qué estás haciendo aquí. ¿Por qué estás comiendo comida de cerdos? Si tienes una casa, si tienes un padre, si tienes alimento, ¿qué estás haciendo aquí? Y cuando se predica la palabra de Dios, la luz de Dios entra en la mente del pecador y nos empieza a hacer entender que lo que estamos haciendo está mal. Las conciencias se despertaban y sus almas salían las cosas ocultas que habían estado ocultas por mucho tiempo. Una profunda convicción se apoderaba de sus espíritus y corazones. Eran redargüidos de pecado, de justicia y de juicio por venir. Tenían conciencia de la justicia de Dios y temían comparecer delante del que lee los corazones. Estos creyentes hacían frutos dignos de su arrepentimiento. Creían y eran bautizados y se levantaban para andar en novedad de vida como nuevas criaturas en Cristo Jesús. No para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismos, así como Él es puro. Ahora mira el cambio cuando el Espíritu Santo hace esa obra. Amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaran. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos se hacían sobrios. Los corrompidos, puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Y miren lo que ella sigue diciendo. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. ¿Te fijas? Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Si restituye la prenda, si devuelve lo que robó, si confiesa sus pecados y ama a Dios y a sus semejantes, el pecador puede estar seguro de haber encontrado la paz con Dios. Tales eran los resultados que en otros tiempos acompañaban los reavivamientos religiosos. Cuando se los juzgaba por sus frutos, se veía que eran bendecidos de Dios para salvación de los hombres y el mejoramiento de la humanidad. Por esa razón, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El buen árbol no puede dar malos frutos y el mal árbol no puede dar buenos frutos. Una vez que una persona genuinamente ha sido transformada por el Espíritu Santo y su brújula moral empieza a apuntar una vez más hacia el norte, hacia las cosas de Dios, se puede decir que empieza el proceso de la reforma. Comienza el proceso que la persona se da cuenta que está mal, el hijo pródigo, ve que el lugar que está mal, que lo que está haciendo está mal, y viene una necesidad de un cambio de lugar, de pensamiento y de idea.
Ya no puedo seguir en el chiquero, ya no puedo seguir entre cerdos y anhelando comer comida de cerdos cuando tengo casa en el lugar de mi padre y puedo ser hasta un siervo y comer mejor. Fíjense, hasta la forma de pensar nos empieza a cambiar. ¿Y qué hace el muchacho? Empieza a caminar, restituye la prenda, devuelve lo que robó, confiesa sus pecados, ama a Dios, empieza la reforma en la vida. Y los frutos son los que juzgan la clase de arrepentimiento que tiene la persona, la iglesia o el grupo. Pero sin embargo ella dice que hay muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que despiertan gran interés y que muchos se dan por convertidos y aumentan en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Y sabes, Elena de White está hablando de los falsos reavivamientos de hoy en día. ¿Y cuáles son los falsos reavivamientos? Sí, es lo que menciona Elena de White en Conflicto de los Siglos. Solo confiesa a Jesús como tu Señor y no tienes que hacer nada. Una vez salvo, siempre salvo. Y así exactamente como estás, el Señor te va a salvar. Y lamentablemente miles y miles de personas en diferentes iglesias han tragado esta idea, han creído en esta falsedad. Que no es necesario una reforma, que no es necesario un cambio, que no es necesario un arrepentimiento genuino de corazón para poder volver a casa y empezar una reforma en la vida. Se les ha enseñado y se les ha educado que tal como son, si solo confiesan el nombre de Jesús, el Señor se los va a llevar mañana mismo al reino de los cielos. Y la persona en esa falsa seguridad sale a la calle diciendo, yo ya soy salvo, ya creí en Jesús, ya me salvé y una vez salvo, salvo para siempre. Y le sigue pegando a la esposa. Y sigue robando, y sigue siendo mal hablado, y sigue siendo impulsivo, y sigue siendo chismosa, y sigue viendo novelas, y sigue viviendo exactamente de la misma manera que vivía antes, pero ya supuestamente le dijeron en la iglesia que ya nació de nuevo y que ahora está en pacto con Dios. Tales falsos reavivamientos, Elena de White dice que la llama que alumbra por un momentito, así como ardió, pronto se apaga. Y el problema es que deja la oscuridad más densa que antes. ¿Y por qué? Porque él está autoengañado. Piensa que está del lado de Dios cuando está de parte del enemigo. Piensa que está salvo cuando está completamente perdido. Piensa que está regenerado cuando todavía sigue siendo un mundano y pecador que no se ha arrepentido genuinamente por el Espíritu Santo. Por eso sus tinieblas son peor. Porque el arrepentimiento no fue provocado por Dios, sino por un evangelio espurio, una enseñanza equivocada, no basada en la palabra del Señor. Conflicto de los siglos, página 518, ya estamos cerrando. Se ha perdido de vista en sumo grado la naturaleza e importancia de la ley de Dios. Un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y santificación. Y como resultado se ha rebajado el nivel de la piedad en la iglesia. En esto reside el secreto de la ausencia del espíritu y poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestro tiempo. Ya nacimos de nuevo y seguimos quebrando la ley de Dios. Ya nacimos de nuevo y seguimos robando. Ya nacimos de nuevo y seguimos mintiendo. Ya nacimos de nuevo y levantamos falso testimonio contra el prójimo. Ya nacimos de nuevo y tomamos en mal el nombre de Dios. Ya nacimos de nuevo y tenemos otros dioses delante de nosotros.
Pero en la iglesia se nos enseñó que ya nacimos de nuevo y por lo tanto que nadie diga lo opuesto. La ley de Dios se sigue pisoteando y todavía el pecador cree que ya ha sido convertido delante de Dios. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por el llamamiento a la imaginación, no a la palabra de Dios, sino a la imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo extraordinario. Tú eres hijo de rey, tú eres príncipe, tú eres águila, tú proclámalo y Dios te lo va a hacer, porque así ni hablan de arrepentimiento, ni hablan de la ley de Dios, ni hablan del pecado y mucho menos del quebrantamiento delante de Dios, pero sí apelan a la imaginación, la emoción y el sensacionalismo con la gente. Los conversos ganados de este modo, no por el escrito está la palabra de Dios, que te habla de reforma y reavivamiento, confesión y arrepentirte y reformarte de la vida. No, los conversos ganados de la otra manera, con el sensacionalismo, la emoción y la imaginación, o las fábulas, manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refiere directamente a sus intereses eternos. ¿Qué significa esto? Que tienen un concepto equivocado de la ley de Dios. Y que por más que el Espíritu Santo les ha querido hablar, y aquí viene el asunto entre seguir palabra de hombre o seguir palabra de Jehová. Porque tristemente el enemigo ha utilizado cantidad de iglesias y de personas, incluso de ministros, para traer un concepto equivocado de la ley de Dios. Ya no es necesario guardar la ley de Dios, ya no es necesario guardar los mandamientos, quedaron clavados en la cruz y el verdadero cristiano solamente dependemos de la fe de Cristo, no necesitamos la ley de Dios. ¿En cuántos púlpitos no se ha predicado eso? ¿A cuántas miles de personas y millones no se les ha predicado esta clase de evangelio? Y el resultado es de que ellos dicen, ya no tengo que guardar la ley de Dios hasta que les conviene, porque el día de mañana cuando alguien les robó el carro en su casa, al primero que llaman es a la policía y le dicen, me robaron el carro. Pero si ya la ley de Dios está clavada en la cruz, ya no hay robo, porque ya no hay mandamiento que diga, no robarás. No, ellos reconocen que el robo todavía de no robar sigue vigente. El no matar todavía sigue vigente. Ellos lo entienden y lo reconocen. Un concepto equivocado sobre la santa ley de Dios que los han enseñado en los púlpitos modernos los ha llevado a vivir quebrando la ley de Dios y aún así pensar que no necesitan ni una reforma y por supuesto jamás vendrá un verdadero revivamiento en los tales. Triste situación, diría yo, lamentable situación, porque se los ha educado equivocadamente sobre el concepto de la ley, la paga del pecado, que es el rompimiento de la ley, que es la muerte, y la necesidad de un arrepentimiento genuino hacia la ley que rompimos, hacia el daño que hicimos y hacia la ofensa que le hicimos al creador de esta ley. Estos conceptos equivocados han traído falsos reavivamientos, y estos falsos reavivamientos no han transformado el corazón. La gente sigue siendo tan mundana, impía y pecadora porque siguen pisoteando la ley de Dios, por más que en los púlpitos modernos se les diga que ya la ley está clavada, en su conciencia saben que eso no es así. En su conciencia ellos saben cuando van a robar esa voz que les dice no robes, cuando van a matar esa voz en su conciencia que le digan no mates. Ellos lo saben. No importa lo que les digan en los púlpitos, Dios les habla a su conciencia, dejándoles saber que lo que están haciendo es un atentado en contra de su ley, en contra de Dios y en contra de su prójimo. Ahora, el problema de esto, amigo y hermano, es de que este concepto equivocado nunca te va a llevar a una verdadera reforma, porque tú no te vas a reformar de lo que tú crees que no estás mal. Fíjense el riesgo de esta clase de evangelios.
Tú nunca vas a reformarte de lo que tú no crees que estás mal. Y si en la iglesia te enseñaron que la ley de Dios no existe y tú la pisoteas, no te vas a sentir culpable porque tu pastor te dijo que la ley ya estaba clavada y no hay necesidad de guardarla. Entonces, en tu conciencia, tú no ves nada de malo en violar la ley de Dios, porque así te educaron. ¿Ven qué peligroso es este concepto? Y ahora, ¿reformas? No. Arrepentimiento, no. Y pecado, menos. Por esa razón, en los púlpitos modernos del día de hoy, sermones que tengan que ver con el pecado, el arrepentimiento, el quebrantamiento, el volver a Dios, el hacer reformas en la vida, rara vez se escuchan. ¿Por qué razón? Porque muchos pastores dicen, es que si les hablo muy duro se me van a ir de la iglesia, si les hablo muy fuerte se van a ofender y luego de qué voy a comer, ¿verdad? Porque luego la gente es muy sentida y si les hablas muy duro, después ya no te dan ni ofrenda ni te dan diezmo y yo no puedo tomar ese riesgo, ¿verdad? Así es que mejor les digo que Jesús los ama en vez de delatar el pecado que los está consumiendo y que al final del día los va a destruir. Qué terrible, qué cuenta le va a dar a los pastores de predicar esta clase de evangelios al pueblo del Señor. Sigue diciendo Elena de White, la tendencia del púlpito moderno consiste en hacer separación entre la justicia divina y la misericordia divina, en rebajar la misericordia a nivel de un sentimiento en lugar de elevarla a la altura de un principio. El nuevo prisma, el prisma es multicolor, la luz le da a un cristal y salen multicolores por todos lados, eso es un prisma. El nuevo prisma teológico separa lo que Dios unió, o sea, ahora cada púlpito predica lo que se le pega la gana respecto al pecado, quebrantamiento, arrepentimiento, confesión del pecado y aceptamiento de la culpa. No, Dios te ama, Dios te quiere, ya estás predestinado, una vez salvo, salvo para siempre. El nuevo prisma teológico que se predica en los púlpitos de hoy en día dice, ¿es la ley divina un bien o mal? Es un bien. Luego la justicia es buena, pues es una disposición para cumplir la ley. De la costumbre de tener en poco la ley y la justicia divina, el alcance y demérito de la desobediencia humana. Los hombres contraen fácilmente la costumbre de no apreciar la gracia que proveyó expiación para su pecado. Así pierde el evangelio su valor e importancia en el concepto de los hombres que no tardan en dejar a un lado la misma Biblia. Porque ya dejaron la ley, después dejan la Biblia y finalmente terminan dejando a Dios mismo. Terrible. Es un autoengaño, tal vez motivado por lo que escuchaste en tu iglesia, tal vez motivado por lo que predicó un tremendo predicador que te dijo Dios te ama pero no hagas cambios, Dios te ama y sigue fumando, Dios te ama y no tienes que dejar la bebida, ni tienes que dejar la droga, ni tienes que dejar ese carácter, ni hacer reformas en tu vida. Al final del día Dios te ama. Puede ser que fueron influenciados por estas falsas doctrinas que no estaban basadas en la palabra de Dios y su brújula moral está completamente dañada. Ya no ven nada de malo en estar pisoteando la ley de Dios y faltarle respeto a Dios y al prójimo, porque así les enseñaron, porque así los educaron. Y la ley de Dios día a día es pisoteada y todavía esperan una reforma y un revivamiento de parte de Dios. Tú puedes levantar las manos al cielo las veces que quieras, pero a menos que no haya una verdadera reforma en la vida, no puede haber un revivamiento. No vendrá el Espíritu Santo. Pregúntaselo a Simón el Mago. Cuando viene para recibir el Espíritu, Pedro le dice, tú no lo vas a recibir. Pues les trae dinero, pues denme ese poder, yo lo necesito. No, no lo vas a recibir porque tu corazón está torcido delante de Dios. Andas mal, Simón. Te enseñaron mal, te educaron mal. Este don no se compra. Solamente un corazón arrepentido y humillado delante de Dios puede ser un recipiente digno donde venga el Espíritu Santo, y el recipiente tuyo, Simón, no es digno. Estás chueco. Estás chueco. Te educaron mal. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque de otra manera no vas a recibir el don del Espíritu Santo. Y el Simón el Mago se fue sin recibir el Espíritu Santo. Muchos hoy en día hacen lo que hace Simón el Mago. Quieren recibir el Espíritu Santo con dinero. Quieren recibir el Espíritu Santo con obras. Quieren recibir el Espíritu Santo haciendo supuestos bienes a los demás.
Pero al final del día, el diablo, si quiere, se puede vestir de ángel de luz, pero eso no significa que es ángel de luz, porque él no está verdaderamente arrepentido, porque no quiere el Espíritu Santo. Y los que al final del día aceptan un evangelio que no implica cambios, arrepentimiento, dolor por el pecado, confesión del pecado y obedecer la ley de Dios y cambios en la vida, prefieren un evangelio más fácil. Jesús te ama, Jesús te quiere y no tienes que hacer ningún cambio. Así igualito como estás, Dios te ama y así te va a llevar al cielo. Qué falacia de evangelio, y lamentablemente muchos son los que han transitado y transitan por esta clase de falsos evangelios que no están basados en la palabra de Dios. Pregunta, ¿será que nosotros también como pueblo de Dios estamos en la posibilidad y riesgo de tener esta misma forma de pensar y esta misma forma de ver las cosas? Bueno, Elena de White dice que el pueblo de Dios ya no está hablando para todo el mundo, está hablando para el pueblo del Señor, que la más urgente de nuestras necesidades es la de un reavivamiento en nuestro medio. Y más adelante ya dijo, no puede existir reavivamiento si no viene acompañado con la reforma. Y la reforma tiene que ver con un quebrantamiento de espíritu, confesión del pecado y restituir y reformar la vida delante de Dios. Y la reforma y reavivamiento van trabajando simultáneamente. Amigo y hermano, ningún cristiano podrá prosperar espiritualmente mientras esté en abierta rebelión contra la santa ley de Dios, porque al estar en contra de la ley de Dios, está en contra de Dios mismo que dio su santa ley. Y Dios nunca va a mandar su Espíritu Santo a un espíritu que está en rebelión en contra de Dios y de su ley. Y claro, el que está en contra de Dios y de su ley va a estar en contra de su prójimo también. Mucha paz tienen los que guardan tu ley, dice su palabra. Lo opuesto es que los que no guardan su ley no tienen paz. ¿Y por qué no tienen paz? Porque su brújula moral está dañada. No pueden ver que están pisoteando la ley de Dios. Y como no lo pueden ver, no hay arrepentimiento, ni dolor por el pecado, ni un deseo de cambiar la vida. ¿Deberíamos hacer un escudriñamiento de nuestra vida espiritual? Absolutamente sí. Un escudriñamiento, como dice la palabra del Señor. Y es ahí donde el Espíritu Santo te va a revelar y te va a llevar otra vez a la santidad de Dios, a la santidad de su ley, a la santidad de su palabra. Y tu brújula que estaba chueca, el Espíritu Santo la empieza a acomodar. Y te empieza a mostrar lo correcto, te empieza a mostrar no la forma de ver tuya humanamente y mundanamente hablando, sino la forma como Dios ve las cosas. Y empieza a enderezar los caminos torcidos de nuestra mente, de nuestros hábitos, de nuestras ideas, de nuestra forma de proceder, para que haya reformas en nuestra vida, cambios en nuestra vida, y que no haya nada que impida que venga el poder del Espíritu Santo para hacer la obra en ti y en mí, trayendo los frutos que se van a dejar ver. Claro, uno de los primeros es la paz con Dios. Que déjame decirte que hoy en día tener paz con Dios es una de las cosas más caras que puede haber. Una de las enfermedades más grandes que hay hoy en día es la cuestión de la ansiedad y la cuestión de la depresión y el suicidio, y la lista sigue. Y tiene que ver con las mismas situaciones. La gente allá afuera vive toda clase de vida, pero sin Dios. Toda clase de acciones y de cosas, pero sin Dios. Pero según la brújula torcida y disfuncional que ellos tienen. La verdadera reforma entre el pueblo de Dios es volver a Dios y dejar el pecado. Creo que más simple no se puede decir el resumen de nuestro tema el día de hoy. La verdadera reforma entre el pueblo de Dios es volver a Dios y dejar el pecado. De ahí vendrán las lluvias torrenciales del Espíritu Santo para completar la obra que Dios comenzó con nosotros al principio, con la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante todo lo que hemos dicho? ¿Recuerdan ustedes los que se estaban robando la gasolina en México y que no veían nada de malo en robarse la gasolina? Y que al final del día terminaron quemados por decenas y cientos quedaron hospitalizados con quemaduras de primero, segundo y tercer grado.
porque no veían nada de malo en estar haciendo lo que estaban haciendo. Hasta que finalmente explotó la bomba y terminaron muertos o quemados. Asimismo, aquel que no ve nada de malo en pisotear la ley de Dios y al dador de la ley. Dios va a pedir una reforma no solamente entre el mundo, adorar al Creador, pero entre su iglesia. De ahí que la verdadera reforma que habrá de pasar entre el pueblo de Dios tendrá que ver con volver a Dios y dejar nuestros pensamientos y haga una reforma en nuestra vida y dejar el pecado. ¿Qué es lo que significa la reforma? Dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer el bien. Ahora, este llamado será expresado de una forma más clara en la parte que antecede la segunda venida de Cristo entre el pueblo de Dios. Y este mensaje es dado a nada más y nada menos que a la última iglesia que habrá de vivir antes de la venida de Jesús. Y esta iglesia se llama la iglesia de la Odisea. Sí, la iglesia final. Y este va a ser nuestro tema de la semana que viene, si el Señor nos da la vida. El tercer tema en esta serie. La Odisea, una pobre iglesia rica. No puedes perderte este tema porque ahí ya vamos a empezar a hablar. Ya hicimos la base, ¿ok? Ya colocamos así escrito está de la palabra del Señor, los pasos que se tienen que dar para una verdadera reforma y revivamiento. Ya estudiamos lo que el Señor nos ha dejado ver y espero que eso pueda ser aplicable a tu vida y a la mía. Pero ¿cómo va a ser aplicado esto a la Odisea? ¿Y cómo afectará la comprensión que la Odisea tenga de este concepto para una reforma y revivamiento en su medio? ¿Por qué razón? Porque Elena de White, hablando de la Odisea, dice eso, que la más urgente de todas nuestras necesidades, y eso le habla a la Odisea, es la de un reavivamiento de la verdadera piedad. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha habido reformas en la Odisea, que no ha habido cambios espirituales en la Odisea, y el resultado es que la Odisea necesita ser reavivada porque la Odisea literalmente se murió. ¿Será que el pueblo de Dios se puede decir que está muerto, que es una iglesia rica pero pobre al mismo tiempo? La semana que viene estudiaremos lo que tiene que decir el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea y cómo esto se aplica a todo lo que hemos estudiado desde un principio, y ahora sí entenderás y cuadrarás lo que hemos estudiado con el título de esta serie, Rebelión en el Campamento o Rebelión contra Dios. Y que Dios quiera, amigo y hermano, que en todo lo que hemos estudiado hasta ahorita, puedas entender que el Evangelio del Señor no es tan complicado si eres humilde y quebrantado de corazón y escuchas la voz de su Espíritu Santo. El ABC es muy sencillo. Aprende a escuchar la voz de Dios y deja que Dios presente delante de ti la verdadera condición que tienes. No escuches a tu papá o tu mamá o a un pastor o a una iglesia. Escucha la voz de Dios. Ahora, ¿Dios puede usarlos a ellos? Absolutamente sí. Pero el que está hablando es Dios. Y si escuchas la voz de Dios, Dios te mostrará que eres pecador, que estás mal. Y no solamente que estamos mal, sino en dónde estamos mal. Cuando tú veas dónde estamos mal, tendremos una necesidad de un cambio. Es cuando el hijo pródigo abrió los ojos y dice, ¿qué ando haciendo aquí? Vio su condición. Es cuando abrimos los ojos y decimos, pero ¿por qué tengo que ser tan mentiroso? ¿Por qué tengo que ser tan violento? ¿Por qué tengo que ser tan chismoso? Porque ya el Espíritu Santo está revelando dónde son los cambios que tienes que dar. Y cuando quebrantado de corazón reconoces que andas mal, y en oración humilde y secreta vienes delante de Dios quebrantado, Dios se acerca a ti. Y comienza el proceso de esa reforma. Pero no puede haber verdadera reforma a menos que no haya un reconocimiento y un quebrantamiento y una confesión. Y tú vas delante de Dios y te confiesas tus pecados, y Dios, al que humildemente confiesa, Dios lo perdona. Esa no es la promesa de una persona, es la promesa del Señor.
Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Porque la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, porque el Señor es grande misericordia, y aquel que lo busca de corazón ciertamente lo puede encontrar. Y entonces comienza una dulce comunión en el cual el Espíritu Santo te llevará a los cambios que el Espíritu Santo te dejará saber que se tienen que hacer en tu vida. Tumbar la pared, tumbar la puerta, un hábito aquí, un hábito allá, un comportamiento aquí. Él va cambiando ese corazón duro, lo empieza a transformar en un corazón de carne. Hasta el punto en el cual viene un revivamiento. El corazón que ya no latía comienza a latir otra vez. La vida espiritual que estaba muerta empieza a ser resucitada. Y no me quiero adelantar al tema de la semana que viene, pero ya sabrás los versículos que vamos a usar la semana que viene, en donde el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, pero ahora Cristo vive en mí. Hay una nueva vida dentro del creyente. Y esa vida tiene nombre y su nombre es Cristo Jesús. Busca a Dios mientras puede ser hallado, que no está muy lejos, porque el humilde y quebrantado de corazón, Jehová está cercano y lo busca y lo recibe y lo acepta si viene de todo corazón. Búscalo mientras puede ser encontrado, porque el tiempo es malo. Pero al final del día, mientras los brazos de Dios estén abiertos, ciertamente el que lo busca lo podrá encontrar. Padre nuestro, te doy gracias por la oportunidad de haber compartido con mis hermanos, con mis hermanas, los que escuchan, a pesar de que se cayó la señal. Gracias porque nos volvimos a reconectar. Pido bendición para aquel que ha escuchado y que pueda no solamente escuchar la voz de un hombre, sino pueda, más allá de la voz de una persona, aprender a escuchar a la voz de aquel único que tenemos que escuchar, que es la voz de tu Santo Espíritu. Llévanos a la contrición, llévanos al reconocimiento, llévanos a la confesión y llévanos a la transformación, a una verdadera reforma guiada por tu Espíritu Santo y a un reavivamiento también hecho por el Espíritu del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que su Santo Espíritu no se vaya de nosotros, sino siempre nos lleve por el camino de la justicia y de la salvación. Bendice a cada país y a cada persona que se está preparando para el encuentro del Señor en su segunda venida, porque los días se están acercando, que pronto daremos el grito de victoria en el cual Cristo vendrá por su pueblo y por aquellos que van a ser herederos de la vida eterna, ante lo cual te pedimos que nos ayudes para que podamos ser parte de ese pueblo que te dará la bienvenida, en el dulce nombre de aquel que todo lo merece, de Jesús nuestro Señor. Lo pedimos. Amén y amén. Un millón de gracias, queridos hermanitos. Y bueno, con eso concluimos nuestra segunda parte de nuestra temática de rebelión en el campamento o rebelión contra Dios. La semana que viene vamos a hablar del tema de la Odisea. Y sí, vamos a hablar tema bastante complicado, bastante fuerte, porque tenemos que explicar quién es la Odisea. Voy a dar bastantes citas de la Biblia y del Espíritu profético acerca de la Odisea y cuál es su problemática, pero también cuál es su solución. Pero esta semana ponte a cuentas con Dios y vas a ver que esta semana puede ser una semana bella, una semana de paz, bajo la presencia del Espíritu en tu vida. Y si Dios está contigo y con tu familia en esta semana, que Dios te llene de bendiciones y que el ángel de Jehová te acompañe. Para los que están apoyando en cada lugar y en cada país la obra del Señor, de las imprentas, puestos de avanzada, como hojas de otoño, en la repartición de los libros de Biblias, Conflictos de los Siglos, Caminos a Cristo. Muchas gracias por apoyar, especialmente aquí en Estados Unidos, que estamos en la necesidad de poner el piso de concreto del edificio. Pues los que están apoyando, patrocinando y poniendo su granito de arena, muchísimas gracias. Sigan apoyando la obra de Dios para que podamos seguir, por la gracia del Señor, un paso a la vez, siendo sembradores del Señor y poniendo nuestro granito de arena. Muchísimas gracias. Feliz sábado. Que Dios los bendiga. Y como siempre, presentaremos la forma como pueden apoyar poniendo su granito de arena. Hasta la semana que viene. Feliz sábado y que Dios los bendiga. Adelante.
¿Qué más necesitamos con la luz que Dios dejó? Se nos va acabando el tiempo, hemos hecho provisión. Hay aceite en vuestras lámparas, ¿qué dirás ante el Señor? Sin reservas hoy entrégale tu corazón. La verdad presente hoy es dar el fuerte pregón, adorar al Creador y levantar su ley de amor. Es la voz de los tres ángeles de eterna salvación. Cristo nuestra justicia, somos la última generación. El tiempo de la prueba que nos va a zarandear está ante nuestros ojos. ¿De qué lado tú estarás? Los que adoren a la bestia una marca les pondrá. Por querer salvar sus vidas el domingo observará. Quienes sigan al Cordero en sus frentes sellará. Guardarán su santo sábado y las plagas no les tocarán. La verdad presente hoy es dar el fuerte pregón, adorar al Creador y levantar su ley de amor. Es la voz de los tres ángeles de eterna salvación. Cristo nuestra justicia, somos la última generación. La verdad presente hoy es dar el fuerte pregón, adorar al Creador y levantar su ley de amor. Es la voz de los tres ángeles de eterna salvación. Cristo nuestra justicia, somos la